Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy hablaremos acerca del video que hice contra Rafael Díaz y su enfoque de que Pedro era viudo. En ese video dejé claro que Pedro era casado, que Pedro tenía esposa, y puse de contexto a 1 Corintios 9:5, donde se pone una traducción en la que Gineca puede ser mujer o puede traducirse como esposa. ¿Qué es lo que le da el verdadero significado a las palabras? Bueno, pues nada más y nada menos que el contexto. El contexto es el que nos dice si una palabra se debe traducir como mujer o se debe traducir como esposa. Entonces, para esto vamos a ir al contexto histórico de que si Pedro era casado en primer lugar. El autor de la historia eclesiástica, Eusebio de Cesarea, por su parte hace eco de un relato de Clemente de Alejandría, escrito en el libro séptimo de los Stromateis, el cual contradiría la tesis de que Pedro era viudo y afirmaría la existencia de una esposa de Pedro, incluso cuando éste ya se contaba entre los seguidores más cercanos de Jesús. Y dice así lo dicho por Clemente de Alejandría: pues se cuenta que el bienaventurado Pedro, cuando vio que su propia mujer era conducida al suplicio, se alegró por causa de su llamada y de su retorno a la casa, y gritó fuerte para animarla y consolarla, llamándola por su nombre y diciendo: «Oh tú, acuérdate del Señor». Tal era el matrimonio de los bienaventurados y la perfecta disposición de los más queridos. Como lo dije, esto le dice la historia eclesiástica 3,30,2. Entonces, este es el contexto. La esposa de Pedro acompañó a Pedro incluso al suplicio. Si la esposa de Pedro estuvo dispuesta a acompañarlo al suplicio, por supuesto que estaba dispuesta a acompañarlo en su ministerio. El hecho de que la esposa de Pedro lo haya acompañado hasta el día de su muerte nos está diciendo que Pedro no era viudo, que Pedro sí tenía esposa y que esta esposa lo acompañó incluso hasta el momento de su muerte. Ese es el contexto en que nosotros podemos traducir a 1 Corintios 9:5. Pablo hablaba correctamente diciendo que la esposa de Pedro lo estaba acompañando y que uno de los derechos era que ella también fuera sostenida por la iglesia, que comiera de lo que la iglesia les daba. Ese es el contexto inmediato. Ese es el tema de mi video. Para refutar mi video debían demostrar que la esposa de Pedro no existía, que Pedro era viudo. Pero Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, dice que no, que la esposa de Pedro lo acompañó incluso hasta el suplicio. Por tanto, Pedro no era viudo, Pedro tenía esposa, y no hay nada que los apologetas católicos puedan hacer para refutar todo esto. El blanco de mi ataque no se ha movido ni un centímetro. Siempre ha sido demostrar que la esposa de Pedro le acompañó durante su misión de predicar el evangelio. Y he ofrecido evidencia sólida de que la esposa de Pedro le acompañó hasta el día de su martirio. Con lo que queda demostrado que Pedro no era viudo cuando conoció a Jesús, que Pedro no viajaba solo sin su esposa. Ese es el blanco, y al blanco se le puede pegar con distintas flechas, pero el blanco sigue siendo el mismo y el blanco no se ha movido ni un centímetro. Espero que les haya gustado este corto mensaje, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Respuestas Evangélicas.